En el campo periodístico, político, comunicacional, educativo y cultural, en Pauta, con Ana María Hernández. Muy buenas, estimados todos y todas. Desde la multiplataforma RNB, canal informativo 91.1 FM, abrimos el programa 621 de En Pauta, donde abordaremos un tópico que nos conmueve, nos duele. Palestina, continuación del genocidio y colonización. En 75 años de acciones de exterminio para reducir un territorio y desaparecer una población. En el ámbito musical, de inmediato vamos a escuchar el nuevo tema de Robexa Poleo, quien declara manifiesto sobre Palestina y recuerda que si la historia no la conoces, ¿cuántas veces te has negado a oírla? Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados. Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados disparan, y tú alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño? Tapaste tus oídos y cerraste tus ojos. Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financia, se verá si se condena. Seguro se ofenderán en coros de hipocresía, porque la guerra se condena, excepto cuando financia la CIA. Hipocresía son las risas del concierto en el desierto, y al lado miles de muertos, la mayor cárcel a cielo abierto. Autodefensa, es sed de venganza, con los de animales humanos justifican la matanza, promueven mentiras para que aumente la ira, los pueblos se enfrentan, el imperio conspira, nada es casual, todo tiene conexión, es el imperio defendiendo sus intereses en esa región, y yo me pregunto, ¿dónde están Naciones Unidas haciendo algo real para que se respete la vida, que cesen los bombardeos en escuelas y hospitales? ¿Dónde están los organismos internacionales? Confundir, yo también creo en Dios y ante la injusticia espera que alcemos la voz, y en el Hijo de Dios que curó en el día de reposo, el que siempre hizo el bien, el que también sanó a leprosos, al que hizo milagro lo señalaron de mal ejemplo, el que con su moral sacó a mercaderes del templo, al que les mostró la paz, la verdad, la libertad, dignidad, humildad, lealtad, la justicia y la bondad. Fariseos hipócritas vestidos con su ego, por su culpa hay almas que las consumirá el fuego, al que nunca entendieron pues buscaron otros guías, caminó por esas tierras, no aprendieron del Mesías. Si el gobierno de Israel comete crímenes de guerra, clamemos por ese pueblo en todo el planeta Tierra, que rechacen el genocidio, que condenen las muertes, que recuerden que es el amor lo que nos hace fuertes, que no te quedes callado ante todas las agresiones, los acuerdos nunca se cumplieron, tampoco las resoluciones, ante la guerra desigual, derecho internacional, porque todas las víctimas nos deben doler igual. Verdugo pidiendo clemencia después de tanta violencia, no justificó la guerra, pero debe existir coherencia, independencia, y un pueblo en resistencia, resistencia, es un pueblo en resistencia, y las bombas caen y ellos ríen cuando explotan, doctrina militar que quiere imponer su bota, la guerra solo trae para los pueblos derrota, despierten pueblos porque el tiempo se agota, no solo escucharlos decir que quieren la paz del mundo, palabras con acciones, eso sí que es profundo, hablar suele ser peligroso, pero hay que ser solidarios, y decir la verdad es un acto revolucionario. Y decir la verdad es un acto revolucionario.
Y sobre Palestina no podemos hacer silencio. Ante el genocidio que lleva años cometiendo Israel y este manifiesto de Robexa Poleo, cantante, diputada de la Asamblea Nacional, nos estremece. Usted escucha En Pauta con Ana María Hernández. Y para que esta cita con las distintas caras del hecho noticioso sea posible, presento al equipo que nos acompaña. Tenemos a Miguel Garrido en la jefatura de RNB Informativa, Simón Arrechider, y en la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez Correa. Tenemos a Miguel Garrido en la consola de sonido. En la jefatura de RNB Informativa, el ingeniero Simón Arrechider. Y en la presidencia del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a Isbemar Jiménez Correa. Soy Ana María Hernández en la producción y conducción general de En Pauta, productora nacional independiente 27.152, en alegría por llevar adelante esta labor comunicacional cada viernes. En Pauta, en el tema central. Dentro del ámbito periodístico, la técnica de la inundación informativa permite la entrada a la saturación. Muchas veces el sujeto evita ver informaciones por diversas razones, bien sea por lo doloroso del contenido u observarlas por el morbo que se mueve dependiendo del cómo sucedió. ¿Quién dijo qué? El cuándo, el dónde. Pero pocos quizás se preguntan el por qué un pueblo lleva tantos años asediado. Algunos medios de comunicación le llaman la cárcel a cielo abierto. Otros solo se expresan que el terrorismo viene de quienes se defienden en su territorio y no del opresor que les asesina a diario. Las cifras van y vienen. Y más allá de su escalofriante verdad, tenemos que el silencio producido sobre la Franja de Gaza y su pueblo debe acabar. Y en este aspecto, que es el que nos mueve hoy, tenemos el comunicado del movimiento Periodismo Necesario. Basta de crímenes por parte del sionismo israelí. No hay lugar más solitario que la cama de un niño herido que ya no tiene familia que le cuide. Ghassan Abu Sittar, médico británico radicado en Gaza. El movimiento Periodismo Necesario, que agrupa a periodistas venezolanos que abogan por la libertad y la autodeterminación de los pueblos, condenan los asesinatos dirigidos contra colegas que en ejercicio de su labor están siendo exterminados por el ejército mercenario del sionismo israelí en tierra palestina. Para tapar los crímenes que cometen contra el pueblo palestino, pretenden ocultar la barbarie en la población de Palestina, que en la brutal opinión del vocero principal israelí Benjamín Netanyahu, son cosas que pueden pasar. Ya son 17 periodistas asesinados, más de 20 heridos, 3 desaparecidos, otro grupo numeroso de detenidos que han atacado las sedes de las agencias de noticia palestina y de otros países. Han recibido por parte del sionismo el cargamento de odio para matar la verdad y pretenden ocultar el horror que imponen contra una población con el terrible objetivo de ejecutar una limpieza étnica. De allí los misiles dirigidos contra niños y mujeres embarazadas en hospitales, escuelas e iglesias. Al embestir contra el ejercicio del periodismo, el régimen nazi sionista continúa pisoteando la Convención de Ginebra, así como las protecciones y garantías a la prensa en situación de conflicto. Sus misiles no acallarán la verdad ante el mundo por el despojo que han ejecutado del territorio palestino, ahora con la miserable campaña de haber sido atacados. Denunciamos los periodistas venezolanos que el Estado sionista de Israel y sus acólitos toman la edición de una segunda catástrofe
para apropiarse de todo el país, tal como lo hicieron hace 75 años cuando impusieron la Nakba. Los pueblos del mundo se movilizan y exigen a los gobiernos desarrollar contundentes acciones para que el sionismo salga del territorio palestino junto a sus secuaces, el aparato financiero, el imperialismo de Estados Unidos y los gobiernos de Europa, Reino Unido y de manera lamentable de América Latina. En Caracas, Venezuela, a los 20 días del mes de octubre del 2023, este es el comunicado del movimiento Periodismo Necesario. Nosotros en nuestros estudios de Radio Nacional de Venezuela tenemos a Ramón Medero. Él es el presidente de la Fundación Segundo Paso y de Nuestra América. Él es editor también, analista, y su fundación está realizando un seminario que inició el 10 de octubre hasta el 10 de noviembre del presente año, denominado Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Pero el 7 de octubre, estimados usuarios del presente año, Palestina vuelve a ser noticia. Ramón Medero, bienvenido a Radio Nacional. Ustedes hicieron también un comunicado público desde la Fundación Segundo Paso de Nuestra América a partir de las acciones del 7 de octubre del 2023. ¿Nos los puede indicar? Gracias, Ana María. De verdad que todo un gusto, todo un honor estar acá en tu programa, en Pauta. Y bueno, muy agradecido por colocar esta pieza de Robexa. Hay que escucharla con mucha atención, porque pienso que buena parte del trabajo que tenemos que hacer todos, quienes estamos del lado del bien y de los procesos de cambio profundos en esta humanidad tan amenazada, en esa canción observo yo elementos conceptuales, críticos, importantes para rescatar. Así que, bueno, te agradezco mucho y en efecto la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, que es una fundación sin fines de lucro, obviamente, está dedicada al estudio y a la difusión y la construcción colectiva de un pensamiento crítico que observa además los procesos emancipadores, disruptivos, los procesos sociales, políticos, electorales y de toda nuestra América. Y bueno, y si me permite brevemente, el nombre de la fundación no es casual. Cuando decimos Segundo Paso nos referimos a la segunda emancipación. El segundo paso es la segunda emancipación, la segunda descolonización, porque la primera, como sabemos, se truncó. Y Nuestra América, que es un concepto que rescatamos de José Martí, que lo acuñó José Martí, que es un concepto geopolítico de unión, de integración latinoamericana. Y en efecto, el día 7, días antes del seminario que tú nombraste, acabas de nombrar, se dio esta situación que ya vamos a explicar, porque la mediática ha querido imponernos un lenguaje y una terminología manipuladora. Y casualmente, bueno, tuvimos la oportunidad en este seminario de enmarcar esa situación que se está dando en este momento en Palestina, y los ponentes todos, que son de 10 países, 18 ponentes de 10 países, están reflexionando sobre los acontecimientos en todas estas conferencias que se han dado. Y en este aspecto se habla de 75 años, sin embargo es una historia continuada, fijada, sí, en 1948, cuando la ONU funda el Estado de Israel, pero antes el sionismo se expande y el peso lo lleva el protectorado del Reino Unido sobre la Franja de Gaza. ¿Qué nos comentas al respecto para esta introducción pedagógica al tema? Fíjate, Ana María, la complejidad del tema, por los años que tú mencionas, que van más allá de los 75 años, porque hay un protosionismo en Europa Oriental que ya comenzaba a dibujar esta ideología, este movimiento político nacionalista del siglo XIX, ¿verdad? Entonces tenemos más de 100 años de la consolidación de una ideología que es aporofóbica, racista, ¿verdad?
genocida, colonialista, supremacista, fundamentalista, fascista. Es decir, estamos ante una ideología que ha ido sumando a este conjunto de ideas dominadoras, elementos en la medida que han pasado los años, en la medida que se han dado distintos eventos históricos. Pero fíjate, este corto, digo esto porque en este corto tiempo que tenemos para conversar, precisamente la complejidad de los hechos y el tiempo que ha transcurrido es uno de los principales obstáculos, podemos decirlo así, para abordar toda la temática en su conjunto en tan breve tiempo. Y es importante que en este tiempo de radio que tenemos, este momento de encuentro, apuntar hacia algunos términos, hacia algunos conceptos que son básicos y hacer un llamado al pueblo, a que estudie. Tú decías antes del programa que hay que estudiar. Si lo desconoce, estúdialo, ¿no? Es más o menos el mensaje. Bueno, en primer lugar, los medios de comunicación, dejar claro, o comencemos por algo más general, fíjate. Estamos en una encrucijada de la humanidad importantísima. Estamos en un momento histórico del cual somos todos nosotras y nosotros testigos y debemos ser también protagonistas y partícipes, ¿verdad? De un cambio, ¿verdad?, profundo de la espiritualidad en el mundo. La modernidad capitalista, que es ese modelo civilizatorio en el que todos estamos incluidos, tiene su propia espiritualidad y su propia cosmovisión, y que, como sabemos, a lo largo de todos los siglos, es una cosmovisión negadora de la vida, destructora de la vida, es egoísta, hace una apología de la muerte y de la destrucción de la vida. Entonces tenemos que estar claros que estamos insertos en ese contexto, y Palestina está llamada a ser el epicentro de la transformación y del cambio global hacia una era de justicia y de paz verdadera. Pero no puede haber paz si no hay verdad. ¿Por qué Palestina está llamada a ser ese epicentro? Palestina está llamada a ser epicentro del cambio mundial en cuanto a una justicia que nos aborde a todos, que nos toque a todos. Porque el sionismo, como ideología que acabamos de describir, no actúa solo, actúa en agavillamiento con el imperio más poderoso que ha existido en la historia, que es el imperio estadounidense, pero también con Reino Unido y con la Unión Europea. Es decir, tenemos una alianza de un eje, si podemos decir, de mucha fuerza, mucho poder militar y material, ¿verdad? Y el sionismo es quizás su máxima expresión. Yo siempre he dicho que esta dupla, Estados Unidos, imperio estadounidense, y sionismo, constituyen el cuarto modelo histórico de fascismo en el mundo. Conocemos los tres anteriores, el nazismo, el italiano, el español, y el cuarto es el sionismo. Es un fascismo. Y tiene, se produce en tierra palestina, y allí se han practicado, Ana María, como tú lo has dicho, bueno, todas los hechos más ignominiosos, ¿verdad? Todos los abusos de los derechos humanos. Es decir, es innumerable la cantidad de violaciones de tratados internacionales de derechos humanos que se han dado allí. Todo apuntaba, decías que es la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, Gaza. Y ahí se han violado todos los tratados. Habíamos conversado antes sobre las resoluciones, fíjate, desde el año 1947 que se dio la resolución 181, hasta el momento la ONU ha dado o ha emitido más de 1000 resoluciones y todas las ha violado el sionismo. Entonces hay un grado de perversidad y de crueldad y de atropello hacia la humanidad toda representada por los palestinos. Han sufrido de tal manera las consecuencias de un fascismo que supera con creces el nazismo, del cual tanto dicen los sionistas haber sido víctimas. Entonces estamos en un cambio importante en la humanidad, y creo yo que es el epicentro y es el momento.
Recuerdo a la audiencia que estamos conversando con Ramón Medero y teniendo presente el contexto de la subjetividad, ¿cuál es su visión sobre ese proceso de ocupación israelí de la Franja de Gaza, esa barbarie contra la población civil de Palestina, pero que lamentablemente en esta operación los niños, las niñas son el centro de ataque? Sí, por eso digo yo que hay que hacer un llamado a quienes nos escuchan, que no se dejen, la primera recomendación es que no se dejen engañar por las mentiras de los medios de comunicación, porque la gran mayoría de los medios de comunicación, el aparato comunicacional hegemónico está en manos de los sionistas. Y entonces manipulan la verdad y nos engañan y hacen creer que el victimario es la víctima y la víctima el victimario. Por eso hablaba yo de la terminología, fíjate. Incluso incurre en ese error hasta presidentes de gobierno, a excepción de Venezuela, Nicaragua, Cuba, el presidente Lula y otras excepciones, pues muchos incurren en el error de llamar a esto una guerra. El primer término que yo quisiera tratar, esto no es una guerra, Ana María. No se trata de una guerra. ¿Cómo que no es una guerra si tenemos al ejército israelí a cada rato bombardeando y tenemos, según los medios de comunicación, más de 1.000 misiles de Hamas que no fueron detectados por la CIA? O sea, explícanos eso, que todavía nos quedan. No es una guerra porque el Estado sionista de Israel, que es como yo llamo, que es uno de los términos que hay que atacar, no hay un Estado de Israel. El Estado de Israel es espurio, es ilegítimo, puesto que fue una autoproclamación después de la resolución 181 de la ONU en 1947. En 1948 se proclama y entra en conflicto contra el mundo árabe, pero entonces allí sí se da una invasión, ahí hay una ocupación ilegal y legítima de un territorio, un secuestro, ¿verdad? El ultraje de un territorio que es ajeno. Entonces la relación, la ecuación que funciona allí es de invasor invadido. El invasor es el sionismo, desde esa ideología que ya describimos, ¿verdad? Y si en efecto hay una relación beligerante, ¿verdad? La terminología correcta en términos militares es de invasión y ocupación ilegítima, forzada, sangre y fuego. Tú no le puedes, si tú no eres un Estado legítimamente constituido, ¿verdad? Que no tiene ejército, Palestina no tiene ejército. No, pero el sionismo, comenzando por el sionismo, es un Estado espurio y legítimo por la forma que se constituyó, porque esos son habitantes provenientes sionistas, de esa ideología provenientes de Europa, que nada tienen que ver con la genética ni con la historia de los territorios que ocupa. Es como decir que yo, porque soy musulmán, entonces yo tengo la heredad de la Meca. Y entonces yo voy a proclamarme, habitante de la Meca y la voy a invadir. Es decir, los lazos que tienen los judíos provenientes, los askenazis provenientes de la Europa Oriental, nada tienen que ver con la historia y la cultura. Ese es otro de los errores. No podemos hablar de un pueblo judío, porque para que haya pueblo, quienes manejan el concepto, un pueblo tiene que tener una cultura propia, una cultura, un idioma, una gastronomía, o sea, tiene que tener una historia, y en ese territorio no hay una historia de ese pueblo que se traslada, que invade a Palestina. Tanto así que para poder tener, eso fue una de las grandes cosas que tuvo que superar el sionismo en sus primeros momentos. Tuvo que reconstruir el hebreo y construir un hebreo moderno, ¿verdad?, que era una lengua prácticamente muerta, para poder darle sentido de unidad a ese sionismo invasor. Ajá. Entonces, para terminar, no es una guerra. Y por otro lado, lo que tú apuntabas, tú no le puedes declarar la guerra a un pueblo que no se ha constituido en Estado, que no tiene un ejército regular, y mucho menos puede ser guerra aquella que destruye y masacra a los niños por miles. Entonces, ¿cómo se puede victimizar? ¿Cómo Israel va a decir que fue sorprendido en su buena fe, ¿verdad?, en un estado total de paz y entendimiento por unos terroristas que lo atacaron por sorpresa? No, la ecuación es de invasor invadido, de resistencia y ocupación.
Y en esa ecuación lo que ha hecho Hamas es que en 75 años él ha dado un salto cualitativo en cuanto al conocimiento del terreno, al mejoramiento de su aparato de inteligencia, al armamento, a la unidad, a las estrategias, a las tácticas. Hay un salto cualitativo que ha sorprendido a los sionistas, es otra cosa, pero ahí no hay una guerra, ahí hay una legítima defensa de la resistencia palestina contra el invasor. Dicen los mal hablados que lo que hubo fue una falla de la CIA al no darse cuenta de la creación de los 1000 misiles. Pero con esta ironía que estoy haciendo en este momento, vamos a identificar RNB y enseguida continuamos con más de la emisión 621 de En Pauta sobre Palestina, continuación del genocidio y colonización con el análisis de Ramón Medero. Ya regresamos. Usted escucha En Pauta con Ana María Hernández. Aquí me agarraron los controles, volviendo después de interpretar, de escuchar, de divertirme un ratico con este tema que en la emisión 621 está dedicado a la cumpleañera. Se trata nada más y nada menos que Lilia Vera interpretando junto a Pablo Milanés el poema Canción de Nicolás Guillén, y que en algunos Spock lo llaman de que calla la manera. No, se trata de canción y es un poema del gran poeta cubano Nicolás Guillén, y con el sentir de Lilia Vera por su cumpleavida en salud y canto por Venezuela, nosotros continuamos con más del diálogo con el editor y analista Ramón Medero de la Fundación Segundo Paso de Nuestra América. Ellos denunciaron la manipulación informativa y en este aspecto ellos lo denunciaron en el comunicado, pero también en la vida real, estimados usuarios. Todo este panóptico que tenemos aquí. El cantante catalán Joan Manuel Serrat denunció a la agencia EFE por la publicación de una supuesta carta de él sobre el horror que vive Palestina, mientras que el mundo de los libros tenemos que la Feria del Libro de Frankfurt canceló la ceremonia de premiación en honor a la escritora palestina Adania Chibli debido al conflicto Palestina-Israel. Informó el pasado viernes 13 de octubre la Asociación Literaria Alemana que organiza el premio Lichtrum. Debido a la guerra iniciada por Hamas, bajo la cual millones de personas en Israel y Palestina están sufriendo, el organizador Lichtrum e.V. decidió no realizar la ceremonia de entrega del Literaturpreis 2023 en la Feria del Libro de Frankfurt, que consignó la asociación en un comunicado. Y esto lo voy a leer completo, estimados amigos, para que vean el juego de los medios de comunicación social. Entre tanto, la autora palestina Adania Chibli recibió el premio por su novela Un detalle menor, que narra la historia real de cómo durante la guerra de 1948 un grupo de soldados israelíes destacados en el desierto de Negev capturan, apresan, violan y asesinan a una joven beduina árabe, nómadas que habitan en los desiertos de Oriente Próximo, y la entierran en la arena. De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, la suspensión de la ceremonia fue acordada con la autora. Sin embargo, la editorial Chibli negó las declaraciones. No es cierto, como afirmó Lichtrum y The New York Times, que nuestra autora Adania Chibli acordó rechazar el Literaturpreis 2023 por su novela Un detalle menor, apuntó la casa editorial New Directors en la red social X.
Y como nosotros tenemos en el estudio a nuestro estimado Ramón Medero, tenemos otra noticia, pero esta vez es emitida por nuestro ministro de Cultura, Ernesto Villegas, quien informa que el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ha autorizado la inclusión de la escritora palestina Adania Chibli entre las homenajeadas de la 19 Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2023, convocada en Caracas entre el 9 y el 19 de noviembre. La creadora literaria se hizo merecedora de un premio en la Feria del Libro de Frankfurt, pero a última hora fue cancelada la entrega de tal reconocimiento. Este año la FILBEN rinde homenaje a Armando Carías, escritor y teatrero infantil, y en forma póstuma a los escritores centenarios Carmen Delia Bencomo y Domingo Alberto Rangel. La feria estará dedicada a la Biblioteca Nacional en sus 190 años y a la editorial Badel Hermanos por sus 50 años de fecunda actividad. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, indica el periodista y ministro Ernesto Villegas, hemos entrado en contacto con la casa editorial de Un Detalle Menor, la novela de Adania Chibli, con vistas a su distribución en Venezuela. Leernos nos encuentra, es el numeral. Y esto un poco, tomamos bastantes minutos para hablar de esta contradicción en la manipulación mediática que usted estaba indicando en la primera parte. Nos quedan aproximadamente unos 16 minutos, que en realidad es bastante, para que nuestra audiencia, que estamos con Ramón Medero, nos pueda descifrar, nos pueda dar a entender este genocidio y colonización continuada contra Palestina. Usted nos habla de la subjetividad, nos habló del sionismo, la manipulación mediática, la intervención, que acá la noté. Usted siente que Palestina será el epicentro del mundo por un cambio, pero también porque está enfrentando las alianzas militares imperiales sionistas. Este cambio. Bueno, en primer lugar, celebrar esta noticia que estás dando de parte del ministro Villegas. No se esperaba menos. Somos herederos de Chávez, y Chávez nos enseñó a todos a amar a Palestina y a defenderla y a tomar una posición digna, política, frente a esta situación tan lamentable donde mueren miles de niños, y que han muerto en estas últimas horas, en estos últimos días, miles de niños. Yo le diría a la gente, por más dolorosa que fuera para ellos, para la sensibilidad, para que entiendan lo que es la opresión. Ahora, fíjense, respecto a los medios de comunicación que tú mencionabas, bueno, tenemos dos ejemplos cercanos. Hace poco, la del hospital Al-Ahli, hospital Bautista que está en Gaza, fue destruida por una bomba, ¿verdad? ¿Y qué hizo el sionismo? Cobardemente, porque es una gran cobardía, por la asimetría además de las fuerzas en pugna, ¿no? Destruye un hospital, mata centenares de personas, creo que son más de 500, muchísimas de estos fallecidos, asesinados vilmente por el sionismo son niños y niñas, y luego acusa a Hamas de haber lanzado el cohete. Y muestra una foto al Mayadín, hace un análisis de la fotografía y de las imágenes de video y demuestra fehacientemente que el disparo provenía de los sionistas, y que esa cúpula de hierro que se la ha venido como desgastando, frenó la mayoría de los misiles provenientes de Gaza. Pero ese misil, además, por la carga que llevaba, que no es propia del armamento que maneja Hamas, tiene la potencia de la bomba, el impacto de la bomba, indica, además de toda la planimetría que hace el Mayadín,
demuestra que este intento de falsa bandera que quiso imponer en la mediática el sionismo, y acompañado además del relato de Biden, que además lo afirmó, ¿no? Biden cometió dos errores, bueno, Biden con error de que nació, creo yo, pero ha dicho dos cosas terribles, ¿no? Parece que, no sé, no tiene asesores, se pone a confirmar casi cualquier cosa que escucha. Este es el primer bulo. El segundo el primer bulo fue, este es el segundo bulo grave. El primero fue el del asesinato de 40 niños israelíes decapitados. Yo les quiero decir algo. Vuelvo a hacer un llamado para que estudiemos. Fíjense, el yihadismo que tanto ha sido vilipendiado, satanizado, la yihad en el Islam, es honorable. La yihad no es terrorismo. Claro, hay fundamentalismo en todas las religiones. El propio sionismo es un fundamentalismo judío, que nada tiene que ver con el judaísmo real. Y en el Islam, por supuesto, hay fundamentalismo, y en el catolicismo y en el cristianismo hay fundamentalismo, ¿verdad? Y esos fundamentalismos pues distorsionan la verdad de estas religiones. Pero en el caso del Islam, el Islam verdadero, la yihad es la defensa de la causa de Dios, la defensa de los oprimidos y el combate contra los opresores. Y la principal norma del verdadero yihad es la no transgresión, es decir, tú no puedes, está prohibido asesinar mujeres y niños y toda aquella persona que no sean beligerantes. Los cantones o las poblaciones, los kibbutz y estos urbanismos de los colonos, no hay que dejarnos engañar, no son personas pacíficas que llegaron allí, no, los colonos son paramilitares, están bien armados y entrenados, igual que los kibbutz. Esos son personales entrenados como paramilitares. Y esas tierras que tomaron, que ocuparon, por ejemplo en el caso de Cisjordania, ¿verdad? Son tierras ocupadas que están fuera de la jurisprudencia que se ha venido construyendo desde 1947, una violación de todos los tratados, de todos los acuerdos. Son tierras tomadas, casas tomadas, campos tomados por las fuerzas, asesinando, quemando y masacrando niñas y niños. Entonces no se puede colocar en la posición de victimario. Es como que si Ana María, para que la gente tenga una idea, y me perdonan lo brutal de la imagen. De la imagen. Porque fíjate, es como que un hombre viola y asesina a una niña, a una menor. Y están los padres llorando a la niña. Y llega un juez y el público le pide al juez, ¿verdad?, que se ponga del lado del asesino y del violador y condene, ¿no?, a la niña ya muerta, ¿verdad?, y a los padres. Es decir, es una trastocación de la verdad y de toda ética, de toda moral. Ellos tienen su propia ética y su propia moral y su propia cosmovisión. Por eso yo digo, estamos en una encrucijada donde tenemos que tomar una posición firme ante estas cosas. Conocer primero bien y tomar y fijar posición, porque estamos en un momento crucial, como dije, de transformación y de cambio. La hegemonía estadounidense, el sionismo y todo este modelo civilizatorio de muerte representado en la modernidad capitalista está colapsando. Y estas expresiones de cobardía y de genocidio y de salvajismo, de barbarie por parte de esa hegemonía no son sino señales de ese mismo colapso. La profesora Katia Colmenares, que nos acompañó en este seminario, hablaba que la modernidad capitalista es una especie de laberinto de espejos que nos rodean a todos nosotros, y allí entonces la modernidad con cierto narcisismo se ve reflejada y no ve al otro y nos impide ver la realidad. ¿Qué estamos llamados a hacer? A quebrar, a romper esos espejos para poder ver lo que está más allá y dejar que la modernidad se refleje a sí misma, para todo el tiempo estarnos convenciendo que esa es la verdad y esa es la verdadera espiritualidad. Estamos en momentos de definición. ¿De qué lado vamos a estar en la historia? De esa parte asesina de niñas y de niños, de los genocidas, o de parte de la verdadera emancipación, de la verdadera justicia, de la verdadera libertad. Entonces, vamos a construir un mundo basado en la justicia, ¿verdad? Un mundo que respete al otro y a la otra, que respete la soberanía nacional, un mundo multipolar como hemos venido construyendo. Esta hegemonía teme
y así lo expresan en los encuentros de seguridad que hacen en Múnich, ¿verdad? Todos los años. No lo decimos nosotros, ellos mismos saben la situación en la que están y porque la temen, entonces llaman una guerra, provocan una guerra en Ucrania, provocan esta situación en Gaza, porque es desmedida. ¿Qué guerra puede ser esa que tú destruyes más de 15.000 viviendas y pones a una población, a miles, cientos de miles de personas en una evacuación forzada? En la cual después, mientras están evacuando y migrando, los atacan y los asesinan. Sí, señor. Y en este análisis que nos está brindando el invitado de hoy, y quisiera que también nos indique, de verdad, esta acción que lleva adelante Israel. Recordemos que muchos sionistas dice que son 7 familias que son los dueños de los medios de comunicación a nivel mundial. Y el discurso de la mediática es que esto partió el 7 de octubre por el lanzamiento de 1.000 misiles del grupo Hamas hacia Palestina. Yo me cuido de las cifras porque unos dicen 5.000, otros dicen 1.000, pero sean 1.000 o sean 5.000. El hecho es que hubo el hecho es que hubo esa acción y la violencia se refleja porque además Benjamín Netanyahu, como primer ministro israelí, señaló que ellos iban a cumplir la más barbarie y destructiva acción militar. Yo, preparando el programa, le decía, ¿dónde están las leyes internacionales? Bueno, fíjate, hace pocos días el presidente Lula, o Brasil, en el Consejo de Seguridad de la ONU, propuso un alto al fuego y fue bloqueado por Estados Unidos, que tiene el poder de voto y de veto. En el Consejo de Seguridad. Sí, y dio como justificación de que allí no se hacía mención al terrorismo de Hamas, ¿verdad? Ni que Israel ha sido víctima de todo esto. Entonces fíjense cómo la hegemonía, ¿verdad? El hegemón impide, porque yo siempre lo he dicho, fíjate, esto que caracterizamos hace un rato como modernidad capitalista y este laberinto de espejos, ha construido a lo largo de siglos lo que yo llamo un multiconglomerado, o un superconglomerado multifuncional o multidimensional, pero un superconglomerado multidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha valido de toda una serie de estructuras jurídicas, comunicacionales, culturales, de todo tipo. Es decir, y el aparato militar de la OTAN, que es el brazo asesino sicarial de esta hegemonía. Y esa construcción, esa estructura tan poderosa que abarca todo el globo, se nos viene encima. Es decir, estamos luchando nada más y nada menos que con ese superconglomerado. Y esta es la dificultad de comprender estas cosas. Así es. Y nosotros tenemos un dato preciso que nos regala tío Google, que el 29 de noviembre del 2012 la Asamblea General reconoció a Palestina la condición de Estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Pero en el año 2014 la Asamblea General de la ONU proclamó 2014 Año Internacional de la Solidaridad con el pueblo de Palestino. Lo que no nos regala tío Google es decir, la más cruenta acción del año 2008 con plomo fundido. Y lo que estamos viendo ahorita es una barbarie, y una barbarie hacia los niños y niñas del pueblo palestino. De verdad agradezco mucho a ustedes, estimados usuarios, estar en sintonía de esta emisión 621 de En Pauta, a nuestro invitado de hoy, el editor, analista Ramón Bedero, presidente de la Fundación Segundo Paso de Nuestra América. Tu mensaje final, 30 segundos. Bueno, Palestina no está ni lejos ni es ajeno a nosotros. Palestina está entre nosotros, porque los mismos problemas que tiene Palestina en este momento, las mismas amenazas, el mismo enemigo está aquí en nuestra América. El sionismo
desde su creación tuvo una concepción global y a través de distintas instituciones están presentes profundamente en nuestra América y son también para nosotros, constituye una amenaza. Palestina nos duele como si fuese nuestra, porque son las mismas causas, son los mismos enemigos, y no queda otra sino ser solidario con la causa palestina. ¡Viva Palestina! Y recuerde, estimados amigos y amigas que nos sintonizan, que si usted lee, investiga, pregunta, conversa, usted no será víctima de las manipulaciones mediáticas. Y concluimos este sabroso trabajo 621 de En Pauta con Somos Palestina, que también es una canción de Dani Rivera y que con la magia de Miguel Garrido la podemos disfrutar. Hasta una nueva oportunidad. Resucitará de las matanzas, volverán a respirar aún en los genocidios, reencarnarán en otros niños, la infancia masacrada en Palestina. El canto de alborada del gallo de oro, con su cantar de Moesín, despertará a los fieles, quienes desde las mezquitas y minaretes cantarán a todo el pueblo de Palestina. El verde de los olivares y el aceite que brota de su vientre seguirá ungiendo a los niños Jesús de Oriente que nacen en la Palestina que no muere. Cantarán a todos
informativa en Pauta para compartir. Político, comunicacional, educativo y cultural. En Pauta ha recibido reconocimiento, mención especial en Radio Premio Comunicación para la Paz 2010, que otorga la Defensoría del Pueblo. Mención especial en radio de la Fundación Premio Nacional de Periodismo 2011 y Premio Guillermo García Ponce. Mención Opinión en Radio 2012, otorgado por la Comisión de Cultura del Consejo Municipal Libertador. En Pauta. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.